saludarlos y a usted también, amigo televidente. Gracias por acompañarnos. En esta mitad de semana en Giros, vamos a presentarle a usted imágenes en directo que se generan en este momento desde calle Areneros en Desamparados. La noticia que transcurrió en horas de ayer de la tarde y hoy en la mañana fue las inundaciones que ocurrieron en distintos puntos del país. Esto que ustedes ven, como les menciono, imágenes impresionantes que se presentaron en calle Areneros en Desamparados. En una publicación justamente del Facebook de Comité Calle Areneros de San Rafael Abajo, los vecinos externan lo siguiente. Dice así: cuando el presidente vino a ver nuestra calle hace 1 año y 10 días, dijo, ayudemos a calle Areneros, es prioridad. Y aquí etiquetan el perfil del presidente Rodrigo Chávez. Dicen, aquí estamos luchando para ser prioridad para la Comisión Nacional de Emergencias de Desamparados, que nos hagan un muro. Ya el presupuesto está aprobado y listo y queremos ver el inicio del muro para noviembre y diciembre. También en Giros le dimos cobertura a esta noticia el año anterior y ciertamente se construyó un muro, pero ellos mismos aseguran que eso era un bloque de tierra con barro y pues no les pudo proteger lo suficiente para evitar la tragedia que de manera continua afecta a estos vecinos de calle Areneros, que fueron algunos de los más afectados por las lluvias de ayer en horas de la tarde y de la noche. Esto fue por el paso de la onda tropical número 40 y cabe destacar que para hoy también se esperan más lluvias producto de la zona de convergencia intertropical y que este jueves arribaría la onda tropical número 41. En el Instituto Meteorológico Nacional, en los pronósticos que ellos también publican en su página web, asegura que se prevé una mañana soleada, pero que también habrá aguaceros en horas de la tarde y de la noche, y que las regiones donde se esperan más aguaceros y lluvias más intensas serán justamente en el Pacífico central del país y también en algunos lugares de la zona norte, como Caribe. Imágenes de las situaciones que se presentaron el día de ayer en horas de la tarde y de la noche. El reporte de la Comisión Nacional de Emergencias fue que se registraron 29 incidentes por inundación, 14 en Desamparados, también 9 en Acerrí. Se reportó afectación también en cantones como Puriscal, Mora, Alajuelita y Goicoechea. Y otras zonas donde se reportaron aguaceros muy fuertes fue en Dota, Alajuela, Turrialba, Corredores, Heredia y Cotobruz. Estas son las imágenes que se generan. Los vecinos desde horas de la mañana empezaron con la labor de limpieza en estas viviendas. Estos son imágenes en vivo y en directo desde calle Areneros que nos proporciona nuestro compañero camarógrafo Jonathan Brenes, quien se encuentra en el sitio en este momento viendo la afectación y cómo los vecinos tienen que empezar una vez más en esta faena de sacar el barro de sus viviendas, de lavar los muebles y los sillones. Este es el rostro, esto es lo que se genera, esta es la situación que viven estos vecinos en calle Areneros. Si usted quisiera también hacer donaciones en alimentos o víveres, podría acudir a las zonas y a los comités de emergencia. Estas son imágenes en vivo en calle Areneros de Desamparados, una de las comunidades más afectadas por las inundaciones. Ustedes pueden apreciar la realidad en estos momentos a las 8:25 de la mañana que enfrentan estos vecinos. Cuando escogemos un queso pensamos en la textura, si nos sabe rico, pero también tiene muchísimos beneficios y hay que saber escogerlo. Está con nosotros Vinicio Araya, él es productor desde Turrialba, y Leonardo Taxan, nuestro chef desde Guanacaste, por supuesto que sí, bienvenidos. Muchas gracias. Empecemos con los quesos, Vinicio, porque ¿cómo sabemos cuál es el queso que tenemos que escoger para lo que nosotros deseamos hacer? Ok, ahí lo primero tener claro es qué
qué quiere preparar uno, ¿verdad? Ok. Entonces, si uno lo que quiere es un desayuno con un queso, unas tajaditas de queso crudo, ¿Cuál lo sería? ideal sería como un queso de estos, que es un queso tierno. Un queso tierno. Ajá, es un queso suavecito, jugoso, es bajo en grasa, porque se descrema una parte de la leche, y es un producto muy fresco, ¿verdad? ¿Cuáles beneficios para la salud nos otorga el queso? El queso, bueno, independientemente de qué tipo de queso, aporta vitaminas A, D y de complejo B. Ok. Aparte que son muy buenas fuentes de calcio, potasio y fósforo. Claro. Ahora, por ejemplo, el queso Turrialba, ¿qué lo diferencia del queso tierno? Ok, el Turrialba tiene una textura más dura, un poquito más dura que el tierno. Es un queso que si ya uno lo quiere como para un desayuno igual, pero para freír, lo fríe como el que tiene Taxan, ahorita lo van a ver. Se deja freír. Se deja freír, no se derrite, entonces uno lo fríe y lo pone en el pinto para los que les gusta el queso frito. Ok. Ahora, pasemos de este lado porque tenemos el mozzarella. ¿En Ok. dónde podríamos emplearlo? Ya un queso mozzarella ya es un producto como para el que se usa en las pizzas. Es un producto ideal para gratinar, derretir, para los plátanos maduros, para la qué lasaña. Para pizza. que se hilache. El hila, se derrite y hila. Ok. Aparte que también es un producto fresco y bajo en grasa. ¿Cómo hacemos para escoger bien el queso, que no nos vaya a salir malo? Eso ya sí es de asegurarse bien dónde se compra. Ok. ¿verdad? Lo ideal es que sea un producto fresco. En la textura se ve, por ejemplo vemos que es un queso Turrialba, no tiene poros, es un corte fino. Si tiene poros, ya es un queso que se está madurando, Ok. ¿verdad? O que la textura no es la que se necesita. A diferencia, por ejemplo, de estos, por este de acá, Ah, este sí es un queso maduro. bueno, veamos aquí precisamente la diferencia Ajá. entre ambos. Ajá. Este sería un queso maduro. Es un queso maduro, tiene Lo vemos. poros porque es un queso que no se prensa a la Ok. hora de fabricarlo, para que precisamente le queden espacios que parecen poros y se pueda madurar mejor. Entonces, este sería también, lo vemos por el color, por los huecos, y este otro, que sería el Turrialba, lo vemos porque es liso. Debería ser liso y color fresco, un olor fresco y el corte semidurito. Y ahí lo escogemos bien. Ahora, ¿cómo hacemos para conservarlo? Porque llegamos, abrimos el paquete y a veces lo dejamos aquí mismo y vamos Ajá. sacando. ¿Eso es una buena práctica o no? Lo ideal sería sacarlo del empaque, ¿verdad? Y tal vez en una tacita de vidrio o un plástico con tapita, taparlo. Porque en la refrigeradora se guardan carnes, se guardan legumbres, frutas. Entonces la refrigeración lo que hace es circular el aire. Entonces si lo puede dejamos contaminar. expuesto, se puede contaminar. Luego ¿verdad? huele a cebolla. Y luego es patión. Sí. Sí. Ahora veamos porque hay otros productos que también podemos obtener Correcto. derivados de la leche. ¿Qué beneficios nos dan? El yogur, aparte para desayunos, ¿verdad? Que como en este caso con granola puede ser un desayuno muy, muy sano. Tiene mejor digestibilidad que la leche por los cultivos lácteos que él tiene. Ok. Entonces en el estómago es mucho más beneficioso para los intolerantes a la lactosa, por ejemplo. Ok. Hay algunos quesos que son más duritos, otros un poco más esponjosos. ¿Qué los diferencia? Eso depende del uso, ¿verdad? Los quesos duritos son como para freír. Los más esponjosos, por ejemplo, los maduros, son quesos más suaves o un queso tierno, ¿verdad? Eso va en el proceso de fabricación. De eso va a depender. Y de eso Correcto. va a depender también para qué lo vamos a usar. Para el uso. Taxan. Correcto. ¿Cómo estás? Bienvenidos, buenos días a todos. Vamos Bueno, a a ver echarle las mano a recetas. los quesos, ¿verdad? Llenarnos de calcio y de toda la energía que nos da el quesito. Entonces, esta mañana, si no han hecho el desayuno, entonces Buenas pongamos ideas. las manos a la obra. ¿Qué les traemos? Bueno, tradicional pinto, ¿verdad? Con quesito, tocineta, su maduro, salchichón, su choricito. Y Eso también, sería un queso que Turrialba. ¿Cuál queso es este? Ese es el queso Turrialba ese que es tenemos Turrialba. acá. Ok, Turrialba, y Turrialba. también usamos maduro. También. Ok, entonces hoy le hicimos sus prensaditas, ¿verdad? Prensadas, trajimos este pinto. Para ver esas prensaditas tienen queso por dentro. Tienen queso por dentro, tortillita ¿Cuál y queso utilizó? Ese es queso maduro. Maduro, Ahí podemos usar ok. el que tengamos en casa. Si quieres no la abro para cualquiera verlo. de ellos, ¿ves? Eso tiene ¿Y su por qué quesito. maduro? Porque derrite mejor. Ok. Derrite mejor el maduro. Y cualquiera podemos usar, ¿ves? Entonces trajimos este pintito que trae huevo, su quesito, otra vez maduritos. Es como un desayuno completo, ¿verdad? Entonces, Y para en buena llevarlo- hoja. Sí, en buena hojita, nada más lo ponemos y ya lo amarramos y lo podemos llevar. Taxan, para hacer las tortillas con queso, ¿cuál sería el ideal? Sí, tortillitas alineadas. Nosotros usamos
más que todo el maduro, porque lo que queremos es lograr que el queso se derrita y quede la tortillita así, ¿ves? Como dorada. Doradita. Esas son las partes del queso, ¿verdad? Esta es una prensada que usted hizo con pan. ¿Cuál queso utilizó y cómo se hace? Sí, eso es un sándwich coreano. ¿Ves? Entonces ponemos rebanada de pan en 4 niveles, pan, queso, y después lo vamos a poner un huevo con un poquito de leche y lo vamos a humedecerlo y como vamos a hacer como una tostada francesa y lo vamos a cocinar. ¿Ves? Ya él completamente, cuando él está calientito, ¿verdad? ¿Ves? Entonces da una sensación. Vean nada más. ¿Cuál fue el que usó? Ese es queso, cualquier queso fresco podemos usar. Cualquiera que sea fresco. Para esos sándwiches se puede usar, sí. Ahora, cuando hacemos pancito, las señores que tienen esa habilidad para hacer pancito, ¿cuál queso es recomendable ponerle en la parte de encima? Sí, ese es el que pellizcamos. Queso polvo. Nosotros en Guanacaste usamos el queso en polvo para poner para usar las rosquillas, las tanelas, usamos bagaces. Se llama como queso gas, que es un tipo de queso en polvo que es secado como nosotros lo secamos en Guanacaste, tenemos el fogón y arriba se hacen los quesos. Si has visto el queso que es ahumado, ¿sí? Entonces eso se pone para usar para y qué sabor además. Ahora usted está aquí haciendo una delicia para el paladar con los quesos. Sí, aquí tenemos el choriqueso. ¿Ves? Que es el chorizo con queso. Chorizo con queso. ¿Cuál queso es ese? Porque derrite muy bien. Ese es fresquito. Ese es fresco. ¿Ves? Esa es la diferencia, que derritió más rápido el fresco y este es el duro. Sí, el durito, ¿verdad? El más duro, ¿ves? Ahí está. Ay, qué bueno que se ve. Ese no se derritió, ¿ves? Pinto. Ese lo puse a la par para enseñarles cómo se hace. La diferencia. La diferencia, que este sí nos va a aguantar. Ese es un queso maduro. ¿Ves? Y aquí entonces esto vamos a hacer una arepita. Aquí tenemos la arepita, que es la harina, ¿verdad? Con es como quesito. una tortilla, pero más gruesa. Sí, como una pupusita. Una pupusa. ¿Ves? Ahí le tiene queso adentro. Pero le va a poner más. Y aquí vamos a ponerle el choriqueso, ¿verdad? Agregar el choriqueso. El queso de adentro, ¿cuál es? Es quesito maduro. Maduro. Sí, yo siempre usamos un queso fresco maduro que sea pasteurizado. Y en el choriqueso le puso el tierno. Sí, ¿viste la diferencia? Que el tierno se deshizo totalmente más rápido. Diferente. Y el otro maduro un poco menos, duró un poquito más. Qué bueno, con aguacate y todo. Vamos a rellenar eso con lo que nosotros queramos. Con de todo. Ay, el plátano maduro, ese no nos puede faltar por nada. Ese sí, todo el mundo le gusta, con cafecito. Hicimos unas brusquetas acá. Ese lleva tomate cherry, queso, ¿verdad? ¿Cuál? Y porque lo veo además que tiene como una textura diferente. Sí, es que como se cocinó con aceite de oliva y albahaca, entonces podemos hacer esas brusquetas cuando tengamos un pancito que nos sobró. Luego tostamos con aceite de oliva y le ponemos los cherries ahí. ¿Cuál queso usó acá? Ese usamos, es un queso maduro también. Un queso maduro que lo hizo con aceite de oliva, sí, lo cocinó. Albahaca, con los cherries, ¿verdad? Un poquito de sal, pimienta y listo. Muy bien. Preparamos el pan, una brochita, aceite de oliva, lo ponemos un toque a tostar y después le ponemos Vinicio, si la gente necesita hacer estas recetas que acaba de hacer Taxan, con esos quesos suyos de Turrialba, ¿a dónde lo pueden llamar? Bueno, en pantalla creo que salió un número, igual es al 7245-1637. Ahí está saliendo, precisamente. Excelente. Somos productores directamente. Tenemos la finca, las vacas, se produce la leche, queso y también la distribución, todo el proceso. ¿De qué parte de Turrialba? El volcán Turrialba. ¿Del puro volcán? Santa Cruz de Turrialba. Esa es pura calidad de la leche. En las puras faldas, correcto. Muchas gracias a los dos por venir el día de hoy. Que tengan feliz. Fríos en las noches principalmente, necesitamos buenos aliados para poder protegernos. Darío Villalobos nos trae opciones que combinen con nuestra ropa de cama y además que nos ayuden a protegernos del frío. Darío, buenos días y por favor arranquemos con esta opción que tenemos aquí. Un día frío, queremos que la cama se vea bonito, ¿cómo lo podemos decorar y protegernos de la temperatura? Claramente siempre podemos agregar como estos elementos que son elementos cálidos que nos van a dar como un ambiente más cálido, como más para ambientes fríos o demás. Igual es como una tonalidad en gris que es muy cálida. Ahora, Darío, por ejemplo, hay mucha gente que le gusta cobijarse con el edredón. ¿Este es suficientemente grueso para protegernos del frío? Igual para eso mantenemos esta frazada, ¿verdad? Casi siempre como en la cama. Por si es un día muy frío, entonces aparte de esta podemos agregar esto que le va a dar suavidad y también nos va a dar un poco más de calor, ¿verdad?
Por ejemplo, hay gente que le gusta acostarse con la almohada tradicional, pero otros prefieren que tenga algún tipo de textura justamente para protegerse y generar un poquito más de calor. ¿Cuál es más idónea, digamos, para que nos decore la casa y que también nos funcione para generar ese calorcito? Sí, igual digamos, estos son como agregados de todo lo que es el set del edredón, ¿verdad? Todos sabemos que ellos siempre vienen con lo que es la funda, ya sea, estos son como agregados, que estos como puedes ver, ves la textura que tiene, esto es súper importante tener en la cama. O sea, una textura suavecita y diferente. Y al igual. Uno puede combinar todo este tipo de diferentes diseños y estilos en la misma... Sí se puede combinar, solo que siempre que vayan de la mano, ¿verdad? Nunca vamos a irnos de un extremo a otro, ¿verdad? Porque si puedes ver, estos son texturas diferentes, pero son colores que siempre van a hacer match, ¿verdad? Ahora, uno no puede combinar estampados. Si ya, por ejemplo, la cama tiene un edredón con estampado, yo no le puedo poner una cobija de este tipo, por ejemplo. No sería recomendable porque estéticamente, si vos ves, no se ve como muy bien que digamos, ¿verdad? Siempre hay que mantener como la gama de colores para que todo haga una armonía, ¿verdad? Bueno, y hay una posibilidad, ¿verdad?, de diferentes texturas y colores. Correcto. Por ejemplo, en esta otra cama que tenemos de este lado, ¿verdad?, usted le puso la cobijita como diferente, al pie, exacto, y es muchísimo más oscura. ¿En qué momento utilizar colores más claros o más oscuros? Eso va a depender del ambiente que tengas en la habitación, ¿verdad? Esto es un ambiente más varonil, más en tonalidades azules, ¿verdad? Tenemos todo lo que es el metal, que son cosas más fuertes, ¿verdad? Entonces lo combinamos con el negro y le agregamos todo para que se haga un mismo conjunto. Al igual los cuadros, si puedes ver, tiene el azul, tiene el negro, entonces todo hace un complemento. Siempre hay que jugar con el espacio para armar una armonía entre todos. Hay muchos estilos en las almohadas, pero las de textura principalmente son estas que parecen una cobija también. Exactamente. Eso es como más que todo decorativo. Muchas personas nos gusta, por ejemplo, abrazar en la noche, ¿verdad? Lo que son las almohaditas o así, entonces son como opciones que son para tu comodidad específicamente o igual para que la cama se vea más bonita. Ahora, hablando de la cama, ¿verdad? Vamos a destaparlo un poquitito porque todo tiene que combinar. Todo tiene que ir entonces, como de la mano. Lo de adentro no puede ser exactamente igual al edredón. Puedes combinarlo, puedes hacer como el mismo tono que lleva la parte de adentro o puedes combinarlo con un color que te haga match. Que nos vaya funcionando, y bueno, y tratar de que no sean dos tipos de estampados. Exactamente, que no sean tantos, igual, digamos, acá puedes combinar, a veces se puede combinar rayas, dependiendo, rayas gruesas, rayas más delgadas, pero siempre manteniendo un orden. Bueno, Darío, por ejemplo, si traemos esta cobija gris, también la podríamos utilizar, ahorita esta está negra, pero si la cambiamos... Exactamente, ves que la tonalidad siempre se va a ver como en conjunto. Porque igual son tonalidades oscuras, en los cuadros también tienen gris, entonces eso es como algo que nos ayuda a armonizar. Darío, estos edredones les podemos dar vuelta y correcto, darles... es reversible, lo puedes usar en azul o lo puedes usar con rayas en turquesa. Al igual esta otro diseño, igual, lo puedes usar en gris más cálido. O sea, un tono liso, digamos. En un tono liso, exacto. O sea, si siempre se combina, como los que son reversibles, siempre se combina un estampado por un liso, ¿verdad? Como para que si hacen algún cambio, entonces se vea como la diferencia entre uno y otro. Ahora, Darío, estamos hablando de las cobijas. Si uno quisiera darle un giro completo, yo podría utilizar una café, una roja en esta cama que es más neutro. En esa sí, podemos usar como un verde, podemos usar hasta inclusive este color realzaría como una parte de la habitación, ¿verdad? Igual, el verde no se ve mal, siempre yo me mantengo en la gama de colores, siempre, por ejemplo, a mí me gusta mantenerme en una gama de color y si quiero darle como algún énfasis a algo, sería como en decoración o así para que armonice un poco más. O sea, como que todo vaya teniendo un equilibrio. Exactamente. ¿En qué momento podemos utilizar estas cobijas que son estampadas para protegernos del frío, pero que combinan? Exactamente, eso es más que todo. Por ejemplo, también lo podemos ¿voy a abrir utilizar, esta? claro, la puedes utilizar como frazada. Bueno, dale, ajá. La puedes utilizar como frazada, como para las noches frías, tenerlo ya en el pie de la cama o tenerlo ya oculto y nada más sacarlo para esas noches que son excesivamente frías. Ahora, estas noches están bien fritas, ¿verdad? Frías, sí. Están terribles. ¿Cuál de las tres, independientemente del estilo, me va a cobijar más? Porque, por ejemplo, esta vemos que tiene un trenzado, esta es más lisa, esta es como una felpa más tradicional. ¿Cuál me va a proteger mejor del frío?
Creo, y digamos, es un hecho que casi siempre las texturas suavecitas nos va a dar como esa sensación de más calidez. Entonces, casi siempre prefieren más lo que es la textura así como alcochonadita. Ahora, Darío, ¿qué tan grande es esta? ¿Verdad? Voy a ver. Este es 1.70 por 2.20. O sea, ¿la puedo compartir con alguien? Ah, sí, claro. Para esas noches frías, si quieren estar entrepiernaditos, pueden utilizarlo. Porque la textura es muy rica en ambos lados. En ambos lados, correcto. Digamos, es algo, la textura de su piel siempre va a tener esta calidez del... O sea, esta va para afuera. Correcto. ¿Cuál es la forma correcta de ponerlo en la cama? Porque yo veo que usted hace unas que pone como en diagonal. Eso va como en el gusto de cada quien. Hay otras... Porque vamos a poner esto a este podemos correrlo y doblarlo de manera que solo quede en una esquina. Como que quede colgando en la esquina, dándole como calidez a la habitación. A la habitación, correcto. Puedes ponerlo completamente acá, puedes inclusive usarlo sobre todo si no usas lo que es el edredón y nada más usas lo que son las sábanas, que son estas que están acá, y puedes ponerle sobre la cobija como para que se vea más, darle como un estilo diferente. Ahora, qué cosa más terrible, ¿verdad? Es levantarse en la mañana, poner los pies en el azulejo y tener ese frío. Tal vez con la casi siempre alfombra nos podemos resguardar del frío. Correcto. Casi siempre cuando nos bajamos de la cama, ¿verdad? Es recomendable tener como esto, como para no tener ese choque de frío, ¿verdad? A calor, más que nos estamos despertando. Entonces eso es como un choque muy, muy fuerte, como para personas mayores también, ¿verdad? Que no es recomendable que pongan los pies en lo que es el piso tan frío, ¿verdad? Entonces, preferiblemente usar como una alfombra, se puede usar de lado o se puede usar de frente. Y que nos combine con la casa en que todos todo los haga armonía. Muchas gracias, Darío, por acompañarnos. Estar con ustedes. ¿Sabían ustedes que científicos costarricenses estudian en este momento cuáles son las exposiciones que podrían afectarnos e influir en la formación del cáncer? Entender cuáles son esos peligros y dónde además se encuentran puede ayudarnos a nosotros como personas a evitarlos. Hablamos de nuestra casa, del lugar de trabajo, que estén en el agua, incluso en el aire libre. Pero ¿cuáles son específicamente esos químicos y cómo entramos en contacto con ellos? Bueno, hoy está con nosotros el PhD Warner Alpizar, él es docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la UCR. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo y gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven en casa. Muchísimas gracias. Este es un tema que definitivamente nos impacta a todos, así que abrimos la línea, abrimos el Facebook Live para que usted pueda escribir en Facebook sus consultas y el experto pueda respondérselas aquí en vivo. Y la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuáles son esos químicos o esas sustancias que podrían efectivamente contribuir en que nos enfermemos de cáncer? Son muchas. La Organización Mundial de la Salud tiene un brazo encargado de todo lo que es el estudio y la sistematización de datos relacionados con cáncer. Esta se llama la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, que periódicamente hace evaluaciones sobre sustancias a las que estamos expuestos, ya sea del ambiente o exposición por nuestro trabajo, y ha catalogado como cancerígenos 127 agentes que se encuentran ya sea en el aire, en los suelos o por exposición a ellos a partir de las labores cotidianas que hacemos. También hay otro grupo de sustancias, 95, que han sido catalogadas como probables cancerígenos. Entonces son muchísimas. Para enumerar algunos, y tal vez una de las que más comúnmente y más cotidianamente... los que más conocemos, exacto. La luz ultravioleta, que no es un agente químico en sí mismo, sino es un agente físico. Nosotros, pues, por la localización geográfica de Costa Rica, estamos expuestos de forma importante. Dependiendo de las personas que trabajan en agricultura están expuestos a ciertos pesticidas o plaguicidas en donde se ha demostrado que algunos de ellos pueden estar relacionados con cáncer y algunos ya están catalogados como cancerígenos. En los suelos también podemos encontrar algunos elementos químicos, por ejemplo hay uno que se llama radón, que es un elemento químico radiactivo que se puede encontrar en ciertos países, en ciertos tipos de suelo.
Otros elementos son, por ejemplo, algunas que se llaman dioxinas, que derivan mucho de la combustión de los motores, de los carros, de los combustibles fósiles, o incluso se ha hablado de que pueden estar presentes a partir de erupciones volcánicas. Son elementos muy, muy estables que se quedan en la naturaleza por periodos muy prolongados de tiempo. Y pues evidentemente si estamos expuestos a ambientes en donde hay humo de cigarrillo, que está catalogado y sabemos que es un agente cancerígeno muy, muy importante. Entonces, para mencionar algunos, y eso dependerá de, repito, si nosotros trabajamos en la industria, hay ciertos tipos de químicos que se utilizan que pueden estar relacionados con cáncer o que ya están catalogados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como cancerígenos. Entonces son bastantes. Si vamos repasando diferentes situaciones, algunas mencionadas y otras que tenemos ahí como para ilustrar. Por ejemplo, cuando vemos estas imágenes de los carros, ¿verdad? Botando esa sustancia, ese gas, dióxido, ¿cómo se llama eso? Allí hay monóxido de carbono, hay dioxinas, hay formaldehído, entre muchas otras sustancias. Uno se pregunta en qué punto realmente esto le va a afectar a uno, porque, a ver, uno va caminando por el centro de San José o por el centro de cualquier ciudad en realidad y vemos carros que botan muchísimo. ¿En qué momento ya la afección es grave, digamos? Bueno, vamos a ver, eso siempre es importante tener en cuenta el grado de exposición. Tenemos claro de que hay ciudades en el mundo que por el tamaño y la cantidad de gente están mucho más contaminadas que las nuestras. Claro. Sin embargo, eso tampoco es para cantar victoria. Aquí tenemos una contaminación que pues en algunos momentos se ha medido y pues puede ser importante. Ahora, el tema acá es que tenemos que estar expuestos por periodos prolongados del tiempo porque el cáncer no aparece de la noche a la mañana y además de eso hay diferente clasificación de riesgo, es decir, una sustancia puede ser cancerígena, pero pueden haber dos sustancias que son catalogadas como cancerígenas, sin embargo, el riesgo de una respecto a la otra puede variar. Entonces, para que a usted se le cause un cáncer, necesita exposición no solo a uno, sino a múltiples factores, incluso algunos relacionados con nuestra propia dieta y nuestros estilos de vida. Entonces, por decir algo, es decir, si nosotros vamos a San José, tampoco tenemos que estresarnos en demasía porque pues caminamos porque nos vamos a exponer a esto. Exacto, digamos. O sea, por supuesto que ahí pueden haber agentes que pueden aumentar el riesgo y eso es muy importante. Aumentar el riesgo no significa que definitivamente me va a dar cáncer. Entonces es una combinación de factores. Estos son unos, pero posiblemente cosas que hacemos cotidianamente con la alimentación o nuestro estilo de vida incluso puede empezar hasta más. Ahora, como ciudadano, ¿verdad? Yo me pongo en el papel de uno como ciudadano común que no tiene, digamos, conocimiento de todo esto que efectivamente usted sí, muchas de las personas que están estudiando y muchos otros, pero ¿cómo saber que, verdad, qué sustancias, qué alimentos, qué cosas que hacemos realmente nos pueden impactar negativamente? Sí, eso es muy importante y es precisamente gracias a esto que ustedes hacen hoy de invitar a personas expertas que podemos comunicarle a las personas. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien tenemos redes sociales y mucha información, hay información que no está tan bien filtrada. Claro. Y es necesario entender de que las sustancias consideradas como cancerígenas son así, consideradas de esa forma a partir de investigación científica robusta, concisa, reproducible. Entonces, para yo saber que algo es cancerígeno, tengo que recurrir a las fuentes confiables, que pues son unas cuantas, como la página de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, porque se ha hecho investigación por múltiples grupos y la Agencia Internacional del Cáncer lo que hace es recopilar toda la investigación que hay, hace reuniones con expertos de diferentes países y allí revisan toda la documentación, la información, la investigación científica que se ha realizado y juzgan a partir de allí con ciertos criterios y catalogan a las sustancias. Esta es cancerígena, esta es probablemente cancerígena, esta es posiblemente cancerígena a partir de la evidencia. Ahora, doctor, ¿cómo saber, por ejemplo, vámonos a nuestra zona segura, ¿verdad? Que es nuestra casa. ¿Qué sustancias cancerígenas podrían existir ahí? ¿Qué sustancias en la casa? Bueno, en la casa, por ejemplo, si tenemos familiares que conviven con nosotros y son fumadores y esas personas fuman dentro de nuestra casa, ya estamos pasivamente fumando también y eso está demostrado que tanto la persona que fuma como la persona que está expuesta al humo del cigarrillo
tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer, y no solo cáncer de pulmón, porque el tabaquismo está relacionado con más de 10 diferentes tipos de cáncer, siendo el cáncer de pulmón el principal. Claro. Si cocinamos con leña, recientemente una investigación en una prestigiosa revista llamada Nature, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, demostró que cocinar con leña, que quemar leña, el humo que sale de las cocinas de leña o de cocinar o quemar leña, tiene agentes que podrían ser cancerígenos, no solamente porque dañan el ADN de las células, que es el manual de instrucciones, y al final de cuentas para que nos dé cáncer tiene que dañarse el ADN de las células, sino que también a veces ya tenemos daño acumulado en nuestras células, y estos agentes como el humo de los motores de combustión o lo que está en las casas, el humo de la leña, lo que hacen es causar inflamación, y una inflamación crónica, es decir, persistente en el tiempo, puede hacer que las células que ya tienen daño empiecen a proliferar, a crecer descontroladamente y que se forme cáncer. Ahora que usted habló de la leña, me pregunto, la gente que quema charrales, por ejemplo, esa quemazón o eso que genera también podría ser cancerígeno. Sí, de hecho se ha demostrado que los incendios forestales, pues al liberarse el humo, no propiamente el bosque ni mucho menos, sino los productos de la combustión, es decir, después de que un material se quema, se pueden emitir algunas sustancias como el formaldehído, las dioxinas, entre otros, que pueden o han sido catalogados como cancerígenos. Pero, repito, no es que esporádicamente se quemó un charral a la par de mi casa y me va a dar cáncer, no, por supuesto. Porque, repito, para que nos dé cáncer tenemos que estar expuestos a esas sustancias por periodos largos de tiempo. En lugares de trabajo, por ejemplo, ¿a qué nos podríamos exponer? Eso depende de dónde trabajamos. Si trabajamos en la industria, por ejemplo, depende de la industria, se pueden utilizar químicos, agentes químicos para pues llevar a cabo o generar el producto que la industria pues genera, valga la redundancia. Por ejemplo, la industria de la fabricación del plástico utiliza algo que se llama el cloruro de vinilo, que ha sido catalogado como un cancerígeno. Pues, ¿verdad? Por allí. Si yo trabajo en la agricultura, pues, y hago uso de pesticidas, de plaguicidas, mi exposición a estos, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos que ya han sido catalogados como cancerígenos, y en algunos países incluso han sido prohibidos, algunos que han sido prohibidos en algunos países, en Costa Rica se siguen utilizando. Aquí tenemos que fortalecer mucho nuestra legislación para que no sea tan permisiva, porque sí es cierto que, y algunos que tal vez todavía ni siquiera sabemos, que hay que generar más evidencia y más investigación. Entonces, depende de donde yo trabajo, así estoy expuesto a diferentes factores. Claro. Si trabajo en un hospital, en un laboratorio de patología, pues allí se generan vapores producto de las labores que hacen los histocitotecnólogos, por ejemplo, como formalina, formaldehído. Esto es un gas que también se ha demostrado que es cancerígeno. Entonces, sí tenemos que ser como acuciosos en lo que podamos exponernos, sobre todo en el tema de las industrias, ¿verdad? Claro, y ahí también es la importancia de que las industrias tomen conciencia, y porque hay medidas de contención de esto, por ejemplo, ventilación correcta. Si yo soy agricultor, tener conciencia de no hacer un abuso de los plaguicidas y además utilizar equipamiento adecuado, mascarillas, lentes, ¿verdad? Este tipo de medidas para disminuir el riesgo de entrar en contacto con estas sustancias. Doctor, ahora precisamente que hablábamos del dióxido de carbono, una amiga televidente, Jessie, nos pregunta que qué tan grave podría ser. El dióxido de carbono en sí mismo no es un agente canceroso, es de hecho algo que nosotros producimos a partir de inhalar oxígeno y nuestras células exhalamos dióxido de carbono. No pasa nada. Ahora, si usted está en un lugar en donde hay concentración de dióxido de carbono, pues usted puede desmayarse, ¿verdad? Y asfixiarse. Pero tiene que ser un lugar donde hay cero ventilación ni nada. Pero es que lo producimos nosotros mismos. El dióxido de carbono en sí mismo no es un agente cancerígeno. Ahora, Guille pregunta qué pasa con la gente que quema basura y con los que nos exponemos a eso, cuando la queman a la par de la casa de uno, por ejemplo. Se ha demostrado que, por ejemplo, quemar ciertos tipos de envases, plástico, entre otros, puede generar formaldehído, puede generar dioxinas, entre otras sustancias, y el formaldehído y las dioxinas ya se sabe son cancerígenos, ya han sido catalogados como cancerígenos. Entonces sí, incluso la incineración de productos, hay empresas que se dedican a incinerar,
y los vapores o los vertidos, los humos, ¿verdad? Los gases que pueden derivar de allí pueden contener. De ahí que, bueno, también, repito, hay medidas de contención, hay filtros especiales, pero ahí evidentemente una quema en espacio abierto. Sí, esporádica. Pues, también, sí, y en espacio abierto de ahí no hay tanta protección, salvo la ventilación que podamos tener en nuestras casas, por ejemplo. Otra pregunta de Angie, que nos dice que en el barrio de ella les advirtieron que no tomaran agua porque le están aplicando un fungicida. Pues claro, vamos a ver, el asunto es un fungicida o cualquier agente que se utilice para combatir plagas o lo que sea, insectos o para, ¿verdad?, mantener a las plantas vigorosas, etcétera. Pues no, al final es un agente químico y ese agente químico nosotros no estamos, digamos, no evolucionamos para estar en contacto con él. Sin embargo, nosotros podemos detoxificar algunos de estos. ¿Qué sucede? Que algunos ya sabemos que nos causan daño, no solamente cáncer, pueden ocasionarnos algún otro problema de salud, intoxicaciones. Sí, claro, En el mejor de los casos, tal vez no causa cáncer, pero nos causa una intoxicación. Entonces, tampoco es que todos los pesticidas, que todos los plaguicidas son cancerígenos, que hay que usarlos. Posiblemente sí, pero con cierta precaución, cautela y con las, ¿verdad?, con las concentraciones correctas y demás, no pasarse, porque a menudo los agricultores dicen, pucha, es que si yo pongo más me funciona mejor. Claro. Pues sí, pero eso tiene un riesgo inherente, ¿verdad? Y yo estoy más expuesto y además en esas plantas puede quedar el fungicida o el pesticida en general. Pero repito, no todos los fungicidas, no tenemos que satanizar todo, absolutamente todo. Lo que sí tenemos que hacer es disminuir, ojalá, el uso y el riesgo de exponernos, lavando bien las frutas, las verduras, etcétera. Y pues evidentemente tratar de mantener las fuentes de agua que se utilizan para consumo humano lo más puras y potables posibles, por supuesto. Ahora, Jessica nos pregunta, y de un tema que se habló por mucho tiempo en un momento dado, que son el uso de los desodorantes, que sí causan cáncer. Hasta ahora no hay una demostración científica fidedigna y así como contundente que estén relacionados con cáncer. Pero pues evidentemente sí han habido algunos estudios que sugieren que podrían. Pero otra vez, es decir, mientras la ciencia se pone de acuerdo, nosotros tampoco podemos alarmarnos, porque si nos alarmamos no podemos salir de casa, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, partiendo del hecho de que tenemos que cuidarnos en la medida de lo posible, pero eso no significa que podamos o que tengamos que satanizarnos y estresarnos ante todo, porque además nosotros nos estresamos y pues nos alarmamos mucho a partir de sustancias que vienen de afuera. Pero ¿qué pasa con nuestro estilo de vida? La obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer distintos y eso nos asusta, ¿verdad? A veces no tanto. Sabemos que un elevado consumo de grasas y de carbohidratos implica que podamos adquirir sobrepeso o obesidad, que está relacionado con 13 tipos de cáncer, como lo dije, nos asusta, ¿verdad? Entonces, las cosas que vienen de afuera tienden a asustarnos mucho, pero los estilos de vida que tenemos a veces no tanto. Y es más, quizá está mejor relacionado con cáncer, sobrepeso y obesidad que algunas de estas cosas que si bien están relacionadas con cáncer, tienen un menor riesgo incluso de que nos generen cáncer. Y son parte nuestra del día a día. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido a realmente aclararnos este panorama para generar la conciencia en cada uno de nosotros. Que tenga un feliz día, doctor. Muchas gracias. En ocasiones cometemos errores que ponen en riesgo nuestros bienes y podrían afectarnos en un futuro. Para algunos dicen que es obvio, pero la verdad es que hay que explicar cada uno de los detalles que implica correr el riesgo de perder una propiedad. Está con nosotros el abogado José Hernández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos en vivo en Facebook para que las personas puedan meterse ahí en nuestro Facebook y poder ver y responder y todo lo que, usted nos va a responder todas las preguntas que tengan. Ahora, licenciado, ¿cuáles son los errores más comunes que nosotros cometemos cuando incurrimos en una obligación que ponen en riesgo nuestros bienes? Sí, hay varias cosas, ¿verdad? Digamos, hay personas que hacen mal uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces, ese alto endeudamiento en tarjetas de crédito. Sacar un crédito, por ejemplo, para irse de vacaciones. O sacar créditos para pagar más créditos. Ahí la persona va acumulando tanta carga de obligación que en algún punto va a poner en peligro todos sus bienes. Ante una deuda que no se pagó
¿podría perder mi casita, el carro, mis cosas? Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque todos los bienes de un deudor van a responder por las obligaciones que tenga con bancos, con financieras, con un prestamista. Es decir, toda mi universalidad de bienes va a responder por todas mis obligaciones. Licenciado, hay quienes piensan, bueno, que un embargo lo puede ejecutar un banco, por ejemplo, por una hipoteca, pero antes otras deudas podrían también darse el embargo de los bienes. Por supuesto. Tenemos que tener, digamos, diferencia entre lo que es una deuda con garantía y una deuda personal. Cuando hablamos de deudas personales como tarjetas de crédito, facturas que pueda la persona estar debiendo, pagarés, una letra de cambio, cualquier bien que el deudor en ese momento tenga a su disposición puede correr riesgo. ¿Por qué? Porque cuando lo demandan van a solicitar los embargos. Y los embargos, recordemos que son medidas cautelares que vienen a buscar algo que puedan afectarle, que puedan embargarle. Eso es separarlo, Marilis, sí. Es separar el bien para poderlo posteriormente llevar a un remate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una deuda, no sé, tal vez de unos 100,000 colones? ¿Pueden embargarme la casa, el carro, que vale mucho más? Sí, definitivamente que sí, y acá tenemos un problema muy importante. A veces la persona piensa, mira, es una deuda muy pequeña, no lo van a hacer. Sí, yo lo he visto muchas veces con deudas muy pequeñas, y el problema no es solamente la deuda pequeña, es que después la persona va a tener que hacerle frente a los gastos legales del proceso judicial. ¿Qué significa? Vamos a tener que pagar abogado, van a tener que pagar el proceso, y entonces esos 100,000 colones ya no van a ser 100,000 colones. Estamos hablando que podrían llegar a ser 500,000, 600,000 colones. Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa si ya pasó el tiempo, la persona no hizo el pago de su obligación? ¿Cuál es el proceso que va a seguir la institución o la persona a quien le pidió prestado el dinero para poder ejecutar? Bueno, hay varios pasos. Lo primero, siempre va a haber, digamos, un cobro administrativo. Digamos, ese periodo donde van a estar acosando literalmente al deudor. Y no solo al deudor, van a estar acosando incluso, vea, en Costa Rica, ¿quién no ha sufrido acoso por un tema de deudas? Hasta de las deudas que no le corresponden. Llaman a los hermanos, a los primos, a la tía, a todo mundo, a la mamá, al que sea. Entonces va a venir ese periodo, ya después de ese periodo, si no se logra el pago, viene la parte propiamente de la presentación de la demanda en estrados judiciales. Y ahí van a venir todos los embargos. Ahora, ¿qué pasa si es un deudo de un préstamo personal? Es decir, no responde ninguna propiedad, ni bien mueble ni inmueble. ¿Se puede ejecutar y embargar quizás el vehículo? ¿Se puede embargar una propiedad? Sí, sí se puede. En un carro se podría solicitar la captura del vehículo para que luego se haga un peritaje y sacarlo a remate. ¿Y qué pasa si tiene una prenda o una hipoteca, ya sea el vehículo o la propiedad? ¿Qué prima? Igual lo pueden hacer. La diferencia nada más acá es que si embargan una propiedad que tiene una hipoteca o capturar un vehículo que tiene un contrato prendario, van a tener que notificarle entonces al acreedor prendario o al acreedor hipotecario. Pero hay que quitarse la idea de que si tiene una hipoteca esa propiedad, nadie más la puede tocar. Eso no es así. Ahora, la mayoría de las personas en Costa Rica, cuando adquirimos un vehículo o una motocicleta, es como una prenda, esa es la realidad. Pero ¿en qué momento se corre el riesgo de perder el vehículo? Ve, hay varias formas. Uno es que no estés pagando la prenda, ¿verdad? O que no estés pagando tu hipoteca. Pero también pensemos en algo, Marilis. ¿Qué pasa si esa persona que tiene un vehículo prendado se estrella? Y cuando se estrella iba tomado, iba alcoholizado. La prenda normalmente tiene seguros, pero si estás en ese supuesto no vas a tener el respaldo de la empresa aseguradora. Ahí vas a estar en un problema bastante serio. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no he terminado de pagarle el carro? Ahí debo un poco, no. Pero hay otra deuda que quizás incumplí. ¿Me podrían, en ese caso, igualmente embargar el vehículo? Totalmente, totalmente. Se presenta la demanda, se le notifica al acreedor prendario y te capturan el vehículo para llevarlo a remate. Pero eso se las trae, ahora que usted habla del remate, se las trae, porque ¿qué pasa si se va por el valor fiscal y el valor fiscal es mucho menor que el valor real? ¿Perdería la persona? Mira, sí, definitivamente ahí sí hay un tema muy importante y lo he visto 1000 veces en mi oficina.
La gente cree que si le rematan ya la deuda se terminó. Y déjeme decirle que no, que si a usted le rematan un bien y se van por el tercer remate, que es cuando está más bajo, significa que le va a quedar lo que se llama el saldo al descubierto. ¿Qué significa eso? Que usted va a perder los bienes, pero además va a seguir debiendo y va a seguir debiendo muchísimo dinero. Sí, más si se va un segundo, un tercer, un cuarto remate. Ahora, las personas siempre dicen, por más fea que esté la situación, nunca ponga a responder la casita. Y mucha gente no la pone a responder, de verdad la resguarda. Pero podría perder igualmente la casita por otras deudas. Sí, sí puede. Ahora, antitos de la entrevista nos consultaban sobre el tema de la afectación a patrimonio familiar. Esa es una medida muy buena que pueden tomar las personas. ¿Qué significa? Si usted tiene su casa donde usted vive con su familia, resguárdela. Simplemente usted haga una afectación a patrimonio familiar para que sus deudas personales no lleguen nunca a afectar ese lugar donde usted vive con su familia. Hemos escuchado muchas veces el régimen de patrimonio familiar, pero ¿qué es y cómo es que se realiza el régimen? En realidad es bastante sencillo. Nada más es de buscar un notario público y afectar, digamos, el dueño de la propiedad tiene que decir, yo afecto, es decir, yo protejo esta propiedad a favor de mis hijos menores de edad o a favor de mi cónyuge, es decir, de mi esposa o de mi esposo. Pero es muy sencillo. ¿Cómo se realiza? ¿Ante quién acudo para hacerlo y qué requisitos necesito? Es ante un notario público, el notario deberá hacer todos los estudios de la propiedad, se firma la escritura, esa escritura se presenta en el Registro Nacional y diga que 3, 4 días después ya está protegida la casa. ¿Y qué pasa si ya tenemos una hipoteca sobre esa casa? Si hay una hipoteca, cuando se está afectando, se tiene que decir que se acepta el bien, digamos, afectado con hipoteca. ¿Qué significa eso? Que esa afectación a patrimonio familiar les va a proteger contra cualquier acreedor, menos contra el acreedor hipotecario. Por otro lado, hay gente que tiene el patrimonio familiar desde hace muchos años y quiere quitarlo. ¿Cuáles son los requisitos? Igual hay que ir donde un notario público. Si habíamos protegido la propiedad a favor de hijos menores de edad, entonces en este momento ya esos hijos tendrían que ser mayores de edad. Okay. Si habíamos protegido a favor del cónyuge, podría ser o que ya falleció o que el cónyuge también consiente y firma el documento. Y de igual forma se presenta en el Registro Nacional. Ahora, en el Facebook nos están preguntando, Andrea dice que ella tuvo que salir de trabajar por una situación personal que tiene con su hijo, pero ella tiene una deuda. ¿Cómo hace para que no le quiten la casa? Doña Andrea, definitivamente hay que hacer el estudio. Yo le diría que hay que revisar cuál es el estado de la propiedad y la mejor recomendación sería lo que estamos hablando, que usted haga una afectación a patrimonio familiar. Eventualmente tal vez dan el dato mío y que la señora me contacte y vemos cómo le ayudamos. Está bien. Marcy nos está diciendo que ella tiene una deuda, no tiene cómo pagar, tiene una casita que es de bono y también de crédito, es mixta. Entonces, ¿cómo hace ella en esta situación? Porque en este momento no ha podido conseguir trabajo. Aquí es importante indicarle, si tiene un bono, probablemente doña Marce, probablemente usted tiene la propiedad afectada a patrimonio familiar, porque cuando se da un bono, por ley de por sí se afecta por un plazo de 10 años. Lo que sería importante es determinar cuánto tiempo ha pasado después de que le dieron a usted el bono. Henry nos está diciendo si para ejecutar un embargo se pueden retener cuentas bancarias y salarios. Sí, es posible. Cuando se presenta una demanda de cobro judicial, ahí va a venir una serie de embargos. Normalmente se van a solicitar 4 tipos de embargos. Embargos de propiedades, embargos de vehículos, embargos de cuentas bancarias y de salario. Y los 4 se pueden ejecutar a la misma vez. Ahora nos pregunta Ania, ¿una propiedad a mi nombre con usufructo de mi mamá la pueden embargar? Sí, sí podrían. Porque vamos a ver, la mamá en este caso tiene el derecho de usufructo, es decir, de usar y de disfrutar el bien. Y doña Ania, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo que se llama la nuda propiedad, y la nuda propiedad es totalmente embargable, es completamente rematable. Así que tengan cuidado con eso. Mucho cuidado. Ahora, Lilian Vargas Quiroz nos dice, bueno, mi esposo se enfermó en pandemia, la caja tuvo que operarlo, él trabajaba en transporte de estudiantes, luego quedó sin trabajo por COVID.
porque la Caja Costarricense está cobrando en este momento 23 millones de colones. Él no tuvo la culpa de enfermarse, no tenía seguro. ¿Qué hace? Sí, ahí hay un tema muy importante. Es decir, si la persona no tiene seguro y acude a la caja le va a facturar como cualquier otra clínica y a veces incluso hasta un poquito más caro que una privada. ¿Y cuál va a ser el mecanismo? Ellos van a buscar cuáles bienes pueda tener el esposo de la señora, de doña Lilian, y van a proceder con los embargos. Entonces hay que tener cuidado, o sea, hay que revisar bien y estar muy atentos. ¿Qué pasa en el caso de las personas que tienen una hipoteca y fallecen? En el proceso sucesorio, ¿qué tienen que hacer los hijos en ese caso? Bueno, si había una hipoteca, hay que determinar qué tipo de hipoteca, porque si era una hipoteca con una entidad financiera regulada por su jefe, probablemente ese crédito tiene seguro de vida. Entonces, lo que tiene que hacer es que una vez que se nombre el albacea del proceso, este albacea va a tener que ir al banco y decir, aplíquenme la póliza para que se dé por cancelada la operación. El problema es cuando es un crédito con prestamistas informales. Ahí estamos en un problema diferente. Hugo nos está preguntando en este momento, él tiene una deuda con una cablera. ¿Podrían embargarle la casa? Sí, a veces pasa de que no entregan el equipo cuando dicen que ya no quieren más el servicio, y eso les va a generar una facturación, que significa que esta cablera va a presentar al cobro una factura pendiente de pago. Y sí podrían embargarle la casa o el salario o cuentas bancarias. Blanca y Ofelia en este caso están preguntando casi que lo mismo. Ellos no tienen hijos menores. ¿Podrían poner la casa en el régimen de patrimonio familiar? Sí, vamos a ver. Se tiene que afectar, es así, o contra hijos menores de edad, es decir, a favor de los hijos, o a favor de cónyuge, o a favor incluso, dice la ley, si en el núcleo familiar se demuestra que vive un adulto mayor en estado, digamos, crítico de salud, podrían afectarlo. Hay que hacer el estudio. Yo lo que les recomiendo siempre es buscar un notario para que les ayude y verifiquen si cumplen o no cumplen con los requisitos. Licenciado, Ana nos está preguntando en este momento, ella tiene una deuda con una tienda de electrodomésticos. ¿Le podrían embargar? ¿Qué le podrían embargar y hasta qué punto? Bueno, por un cobro de una deuda de una empresa de estas que venden electrodomésticos, recordemos que al final de cuentas el negocio no es la venta de electrodomésticos, es el préstamo del dinero. ¿Sí? Y se convierte, y lo que usted firmó probablemente es un pagaré. Entonces, si ellos tienen un pagaré firmado por usted, efectivamente la van a llevar a cobro y pueden pedir todos los embargos que hemos estado hablando. Ok, recapitulando sobre este mismo tema y para que quede muy claro, ¿qué nos pueden embargar? Nos pueden embargar todo menos lo que dice el Código Civil que no se puede embargar, que es el menaje de casa, las herramientas de trabajo de una persona, la pensión, una pensión alimentaria. Es decir, hay una lista taxativa de qué no se puede embargar, pero digamos, partamos de esto. En el salario, por ejemplo, hay una parte inembargable, que son 236,000 colones. Entonces, pueden embargar todo lo que la ley permite. Básicamente eso sería lo que podemos decir. Licenciado José Hernández, muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas. A la orden. Y lo invito también para que siga contestando, porque hay muchas en Facebook que se nos quedaron en el aire. Créame, ahí me voy a meter y voy a seguir. Alcachofas, piña y remolacha para bajar la grasa, pero también jugo de berenjena para reducir la cintura. Pero eso realmente está avalado por la ciencia. Esta mañana nos acompaña la doctora Águeda Romero, especialista en medicina funcional. Doctora, a ver, hablemos del colesterol malo, porque tenemos bueno también, pero cuando el malo nos ataca, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Hola, buenos días, un placer estar por acá. Voy a contarte una cosita, el colesterol es una de las grasas más importantes para nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, parte de todas nuestras membranas están con colesterol y es importantísimo el colesterol para fabricar hormonas como la testosterona, como el cortisol, ocupamos del colesterol. ¿Qué es lo que pasa? Que el colesterol es transportado por unas proteínas. Estas proteínas son las que por su tamaño se llaman HDL, que significa que es una proteína de gran tamaño, y las LDL, que son de pequeño tamaño. Estos transportadores son los que son conocidos como colesterol bueno y colesterol malo. ¿En qué va esto? Ok,
La LDL, que es la molécula pequeña, es la que lleva el colesterol del hígado, que es el que lo fabrica, del hígado hasta los órganos, y el HDL es el que recoge las cosas y las lleva hasta el hígado nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces es el transportador el que está dañado. Y este es como, vamos a ver, es como si lleváramos una carga en un camión. Si el camión es el correcto, él lleva perfectamente la carga, pero si nosotros tenemos transportadores de mala calidad, van a dejar caer ese colesterol en las arterias y estas de pequeño tamaño se meten en la arteria y ahí es donde empieza el problema de la placa de ateroma, que nos puede llevar a tener un accidente cerebrovascular o un infarto. ¿Qué hace la molécula HDL? El colesterol bueno. Como ella es grande, cuando va pasando barre y se lleva la chiquitilla y no deja que se meta en el endotelio y que genere toda la placa de ateroma. Entonces, ¿en qué áreas o en qué órganos, más bien específicamente, se concentra más el colesterol? Particularmente, como le digo, está en todo el organismo. El cerebro tiene una gran cantidad, pero cuando estamos hablando de grasas como tal, que son grasas malas, ellas normalmente las vamos a encontrar particularmente en la grasa abdominal, no en la que está debajo de la piel, sino en la grasa abdominal. Esta grasa abdominal tiene como característica ser una de las más graves porque ya ahora la gente de cardiología encontró que cuando los varones tienen una cintura abdominal mayor de 108 y las mujeres mayor de 88, tienen graves riesgos cardiovasculares, casi que más que tener un colesterol total alto. Viera que el 50% de la gente que tiene colesterol normal sufre de infartos. Quiere decir que no va por ahí el problema, va en la acumulación de la grasa a nivel abdominal principalmente. Y más si usted tiene descendencia cardiópata, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿qué pasa si se acumula demasiado colesterol malo en el cuerpo entonces? Particularmente nos va a suceder que se forma esa placa de ateroma que estamos viendo. Ahí se va cerrando la luz y por lo tanto el vaso no logra transportar suficiente oxígeno a órganos tan vitales como el corazón y el cerebro. Y si se rompe, peor todavía porque se va a generar que se haga una obstrucción o un trombo. Bueno, arranquemos con el licuado de frutas rojas y remolacha, ¿verdad? ¿En qué nos va a ayudar y qué necesito para poder hacerlo bien cargadito? Como te contaba, el hígado es muy importante para el manejo de las grasas. En este caso, lo que vamos a hacer con este tipo de productos es detoxificar el hígado, es limpiarlo, es ayudarle. Entonces, vamos a usar remolacha cruda que tiene unas particularidades maravillosas y le ponemos frutos rojos, podemos usar las fresas, usamos un poquito de jugo de naranja y avena. Esto lo vamos a licuar y nos vamos a tomar un poquitito todas las mañanas, un vasito todas las mañanas. Ahora, yo podría, por ejemplo, hacer un pichel y dejarlo en el refrigerador y no pierde propiedades. No, no va a perder las propiedades y sabe delicioso, súper refrescante. Recuerden, es remolachas, fresas, la avena como fibra, que es súper importante, y el juguito de naranja, ¿verdad? Estos saben deliciosos, van a tener su propio azúcar por las fresas, no hace falta endulzarlo y va a ser maravilloso como un detoxificante por los flavonoides que tiene la remolacha. Hablemos del limón y la piña, ¿verdad? Que va a ser muy refrescante. Es delicioso, particularmente nosotros podemos coger piña, 3 limones, le ponemos un poquitito de canela en polvo y media cucharadita y un poquitito de clavo de olor. Eso lo vamos a hacer en un licuado que queda delicioso. Ahora, un par de horas en la refrigeradora, luego lo tomamos y riquísimo frío. Bien sabroso. Dijimos que el primero en la mañana, ¿a qué hora podemos tomar este? Este queda como un refresco para cualquier hora del día. ¿Lo puedo combinar con el almuerzo, por ejemplo? Perfectamente. Es importante que ojalá para los almuerzos la gente tome agua solamente. Esto quedaría como un refresco para cualquier otro momento. Ahora hablemos del licuado de alcachofas, ¿verdad? Que suena bastante particular. La alcachofa es un detoxificante hepático, es maravilloso. Nosotros vamos a coger el corazón de la alcachofa, lo vamos a licuar con medio ajito, con 2 apios y esto
Además, igual, lo ponemos a refrigerar, sabe delicioso, lo podemos tomar antes de las comidas principales y esto va a hacer que el hígado trabaje maravillosamente bien y no permita que se nos acumule más grasa de la cuenta. Doña Águeda, el alcachofa de... De sal Himalaya, se lo ponemos, así una pizquita, y ya no lo podemos tomar igual antes de las comidas. Del sabor y del producto. Ella es la doctora doña Águeda Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Qué valiosa información. Muchas gracias, con mucho gusto. Si usted quiere ganar excelentes premios con Maggi, está aquí Jairi Moreno. Ella es gerente de marca de Maggi y viene a explicarnos esta gran promoción. Bienvenida. Buenas, muchas gracias nuevamente por recibirme. ¿En qué consiste la promoción con Maggi Gana Más? Bueno, la promoción, quedan 2 semanas para participar, entonces les voy a recordar que Maggi es la marca número 1 de alimentos en Costa Rica según un estudio y por eso quiere premiar a todos los consumidores repartiendo más de 10 millones de colones con solo comprar productos Maggi, activar los códigos y guardar los empaques. ¿Cómo los consumidores pueden participar? Es muy fácil, se puede participar activando los códigos que se encuentran en el reverso de los empaques, que ahí de hecho podemos mostrar. Es un código que tiene entre 14 a 17 dígitos
es alfanumérico, empieza con un 3 o un 2, es el código de lote. En algunos casos dice L, 2 puntos, se empieza a apuntar desde el 3 o desde el 2. Ok, es como arribita de la fecha de expiración. Correcto, ese es el código que hay que apuntar. Cada 4 códigos es una acción electrónica para participar y entre más códigos activen, pues más oportunidades para ganar. Y muy importante, hay que activarlos en la página www.ganaconmaggie.com o al WhatsApp 7241-0030. ¿Cuáles son los productos que traen el código? Todos los productos Maggie o Maggie de la Huerta participan. En casi todos los productos está en el reverso y en este caso en los tarritos está abajito, en la parte de abajo. Okay, pero es igual, el mismo código. Dejémoslo ahí para que lo podamos observar. ¿Y qué pasa si yo ya activé los códigos, me metí a la página? ¿Cómo me entero si gané? Bueno, tenemos 48 horas para llamar a los ganadores una vez que son seleccionados frente a una notaria y demás para que vengan al Repretel acá los viernes a girar el tragamonedas y que puedan saber cuánto se ganaron entre 400,000 y 900,000 colones. Y lo más importante, ¿cuándo se entregan los premios? El mismo día, de una vez se llevan el premio una vez que están acá. Eso es rapidito. Así es. Llega uno aquí y se va con plata. Así es. Esa es la idea, precisamente. Bueno, la invitación para que todos participen. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente y los invitamos a participar. Y gracias a Maggie también.